Soy Amadita Pitaluga de González. Recuerdo que cuando comencé nuestro laboratorio clínico, yo misma atendía las tomas a domicilio. Y ella le decía, ok, ya tú quedas contratado, ahora cuando tú estés ahí afuera, tú eres Amadita. Yo creo que nosotros no nos dábamos cuenta de hacia dónde iba ella. A mí no me enseñaron a cocinar, a mí me enseñaron a trabajar. Y salgo todos los días a trabajar y a dar lo mejor de mí como lo hacía ella. Nos siguió criando hasta el día que partió y la volveremos a ver. Ya lo sabes. Así es. Y del balcón del frente se abrió una puerta y salió una niña bella. Y ella me miró, se sonrió y yo me sonreí con ella. Ella dio 2 vueltas en el balcón y se fue adentro. Me lo cuentas tú, te lo digo yo. Me lo cuentas tú, te lo digo yo. Yo súper agradecida, como les expresé fuera del aire, de que me reciban en este hogar, que para mí es un hogar que recuerdo con mucho cariño porque ustedes son una familia extendida para mí. Pero creo que también son una familia extendida para todos los dominicanos. Tal vez la gente no reconozca sus caras, pero son las caras detrás de Amadita, Laboratorio Clínico. Tenemos a las 4 hijas de doña Amadita y a su esposo, con el que estuvo casada toda la vida, don Nuno. Muchas gracias por habernos invitado, por haber a participar en tu programa tan interesante siempre. No, el honor es mío. Vámonos un poco atrás ahora a los orígenes de cómo todo esto empezó. Y si recuerda algo de la crianza de doña Amadita, cómo fue esa infancia, de qué familia venía, para uno saber cómo fue que ella logró todo lo que fue logrando. Amadita era la más pequeña de una familia de 5 hermanos. El mayor murió muy joven, a los 15 años, de diabetes y de una complicación. La bebé era Amadita. Sus padres fueron Juan Bautista Pitaluga, uno de los primeros ingenieros eléctricos que vino al país. Y pionero. Llegó a introducir el sistema eléctrico y estuvo laborando en la compañía de electricidad por muchos años. Y su mamá, doña Amada Aníbal de Pitaluga, una mujer avanzada para su época. Ella fue feminista, fue de las sufragantes. De las primeras, en 1940. Por ahí, de esa época. Era escritora, era poetisa. Se graduó junto conmigo. Cuando yo me gradué de médico, ella se graduó de doctora en Derecho. O sea, que era una familia que inculcaba mucho la educación, formación académica. Claro. ¿Qué recuerdan de esa abuela? Tenía una universidad que quedaba en el Conde. Yo recuerdo mucho ir. No sé cómo la era universidad femenina. Universidad femenina. Que quedaba en un segundo piso, ¿no? Y uno subía una escalerita y daban clase a mujeres. Okay. Entonces también nos acordamos mucho de esas tardes de té que hacía mi abuela. Niñas, hay que cambiarse. Pónganse bonitas los vestidos y todo. Y entonces éramos jovencitas y eran muchas señoras mayores, ¿no? Pero lo mejor era ir a probar el fruit punch, que lo ponían en una copa, con una la ponchera, con mucha frutica. Para eso era que yo iba. Yo iba a eso. Esa formación de la madre de doña Amadita y ese feminismo, creo que la influenció también en lo que ella fue después. Claro. No solo su padre, y un padre que le permitía a esa señora hacer lo que ella quisiera. A su esposa él la consintió y le permitió hacer todo. En aquella época. En aquella época, sí. Okay. Y él no tuvo ningún reparo. Doña Amadita viene de la primera escuela de laboratorio del país, en los años 50. ¿Recuerdan alguna anécdota que ella haya contado de cómo fueron esos años universitarios medio de hombres? Amadita en realidad siempre le interesaron las ciencias médicas. Su madrina en un día de Reyes le regaló un microscopio. Eso la marcó a ella para la vida entera. Ya ella de esa edad que sabía la lo que idea de ella, de Amadita, era estudiar medicina. La medicina era muy larga, 6 años. Ya teníamos amores cuando ella comenzó a estudiar el laboratorio. La indujeron que por qué no comenzaba a estudiar laboratorio. Su papá
al principio no estaba muy de acuerdo, pero doña Amada le dijo, ¿tú quieres estudiar laboratorio? Vamos a estudiar ¿Su laboratorio. papá no estaba de acuerdo con que ella estudiara con nada? con que ella estudiara ni medicina, ni laboratorio, ni nada. La mentalidad conservadora de él en esa época era que la mujer lo más que podía hacer era secretaria o Ya. Algo que no le quitara tanto tiempo algo de la que vida le diera, en él casa. tenía que atender a su casa y atender a su esposo, y tener sus hijos, criar sus hijos. Hasta el 1960 en República Dominicana no existía la carrera como tal de bioanalista y la práctica del laboratorio clínico se limitaba a un reducido grupo de médicos y farmacéuticos. Fue en este año cuando la Universidad Autónoma de Santo Domingo creó la Escuela de Análisis Clínico adscrita a la Facultad de Farmacia y Ciencias Químicas, con un plan de estudio de 2 años para adquirir el título de laboratorista. 3 años más tarde, adicionó otro semestre de asignaturas básicas para mejorar la formación de la carrera. ¿Y cómo se conocieron ustedes, don Nuno? En el año 51, el domingo de resurrección de ese año, yo llegué de la Romana de vacaciones a la pensión donde iba a vivir. Quedaba en la calle Hostos 57, en un segundo piso. Nada, me instalé y salí al balcón después de cena a fumarme un cigarrillo después de cena. Y del balcón del frente se abrió una puerta y salió una niña bella. Y ya. Y la vi, y todavía me recuerdo cómo andaba ¿Cómo andaba con un vestida? traje de azul marino, unos zapatos blancos y un collar de perlas blanco. ¿Y usted le habló? No la conocía, yo la vi, me quedé mirándola y ella me miró, se sonrió y yo me sonreí con ella. Ella dio 2 vueltas en el balcón y se fue adentro. Bueno, desde ese día, todos los días después de cena, yo salía y ella salía y nos veíamos. Mi mamá decía, de balcón a balcón nació nuestro amor. Entonces lindo. siempre nosotros hemos recordado esa frase y la llevamos con nosotros. El vecino, estudiante de medicina, resultó además ser hijo de una tía de la niña bella que lo había deslumbrado, y los amores pasaron de balcón a matrimonio en 1955, luego de que Amadita concluyera sus estudios en el Instituto para Laboratoristas Dr. de Filló, donde solo habían 5 alumnos. Para ese entonces, República Dominicana apenas contaba con el Laboratorio Nacional, fundado en 1920, y el del doctor García Jumillas, aunque en 1913 el doctor Luis Manuel Betances había hecho un intento de laboratorio que no tuvo acogida en la población. ¿Y ustedes hablaban de los planes que tenían? ¿Ella tenía esa visión de que quería poner su propio laboratorio o todavía no? No, ya se acercaba la época ya que yo me iba a graduar y esas cosas, que ella quería seguir preparándose. Entonces nos casamos, nos vamos a Estados Unidos, tú aplicas a un hospital para el laboratorio y yo voy a hacer mi especialidad. O sea, usted tampoco nunca le cortó las alas. Siempre que ella quería algo, encontraba el respaldo mío. ¿Y ese viaje a Nueva York específicamente, cómo fue? Bueno, Eso fue una odisea. Así mismo. imagínate que nos fuimos con muchísimas expectativas, pero ya tú sabes, con el temor de que íbamos a un sitio extraño que no conocíamos, a pesar de que una tía de Amadita que había vivido muchos años en Nueva York nos dijo como que Nueva York, como era Nueva York, caminar de un lado, de otro y eso. ¿Ninguno había viajado? Ninguno de los dos habíamos viajado fuera del país. Hicimos escala en San Juan. Yo recuerdo que el avión tenía en esa época como una litera que se abría y tú subías y te podías acostar. Oh, pero muy avanzado. Más cómodo que ahora. Pero ¿No? sí, más cómodo que ahora. Pero ninguno de los dos usamos. No, iban nerviosos. Nosotros nos sentamos en el avión y yo creo que no nos movimos de ahí hasta la hora de llegar. Me fui a Estados Unidos con mi esposo a hacer una especialidad él en pediatría y yo tuve la suerte de ingresar al Presbyterian Hospital de la ciudad de Filadelfia y donde se me dio un entrenamiento por 3 años de todo el laboratorio, rotando por todos los departamentos. Ahí me pude preparar, aprendí bastante. El primer apartamento que conseguimos fue un ático, que era un quinto piso. Más frío todavía. El dueño del edificio no nos mandaba calefacción. Yo tuve que forrar las
dependía de las ventanas y cuando nos levantábamos por la mañana yo prendía el horno para podernos entrar a la ducha a bañar. Y como estudiantes no trabajaban, o sea, no tenían ingresos. No, bueno, entonces el apartamento costaba $62. Caro. En En esa esa época. época era Eso es mucho muchísimo. dinero. A mí me pagaban $100 en el hospital. Llamadita aún estudiando y le pagaban, Una pasantía. te pagaban. Ujú. Era casi jalando aire que ustedes estaban. Entre gripes, probetas y con más hambre de aprender que del estómago, Amadita concluyó su rotación en Filadelfia y en 1958 regresó a su país e inmediatamente quedó a cargo de la práctica de microbiología de la UAS, donde antes había conseguido una licencia como monitora sin disfrute de sueldo, pero esta vez permanecería como docente por 9 años. Doña Amadita decía que ella pensaba que se iba a quedar en su casa tranquilita, pero no fue así. Llegaron y ella entró a la UAS a trabajar. Nosotros llegamos en enero y Amadita, más o menos en febrero, ella comenzó ya otra vez con sus clases en la universidad. Pero estaba embarazada de Patricia. Y bueno, nada, ella continuó sus clases. Ella continuó trabajando y usted nunca le dijo, mira, hasta que llegó un momento en que ya se tuvo que quedar tranquila en la casa. Y cuando nació, ella dijo, no tenía idea de seguir, pero se fue entusiasmando poco a poco. Y el primer laboratorio que ella abrió fue un laboratorio para mi consultorio. Para darle apoyo. Ok. Nosotros vinimos con la idea de que en Estados Unidos los consultorios médicos y eso estaban en la calle principal. Conseguí un sitio en la calle Santo Tomé, esquina El Conde, en los altos de una ferretería, y ahí puse mi consultorio. Pero ya tú sabes, comenzar el consultorio, una persona Sí. Que nadie lo conoce. Pasaban los días y iba un paciente, a lo mejor 5 pesos. Esa era la entrada, 5 pesos. Pero Amadita montó entonces en mi consultorio un microscopio y equipo para hacer glicemia. Sería microscopio, un hornito y una centrífuga. Más que un impedimento, la maternidad para Amadita resultó en un impulso. Recién parida, en 1960, empezó a laborar en la clínica de los doctores Rogelio Mañón y Guillermo Maggiolo, quien además era su ginecólogo. Allí amplió exitosamente sus áreas tecnológicas y también su familia, pues para 1962 ya había alumbrado a 3 de sus 4 hijas y por añadidura comenzó a ofrecer un servicio sin precedentes en República Dominicana con la toma de muestras a domicilio. Hay una anécdota que ella contó que había 3 nacidas ya Sí. y estaban en el Colegio Santo Domingo y Sí. que ustedes los dos salían en un carritico, usted la llevaba porque En el ella prefe. empezó a hacer también domicilios, que eso no Sí. se usaba en este país. Sí. No, Pero Y eso que a ya ustedes fue 3 más la de- cuidaba un guachi del No, colegio. el poli. El y poli. El poli de allá. ¿Se acuerdan de del eso? Colegio Santo Éramos Domingo. pequeñas las 3. Perfectamente. ya a las 6:30 yo salía con Amadita en mi carrito, en un prefe chiquito, y íbamos a hacer Los Los domicilios. domicilios. yo te puedo decir, nosotros caminábamos en esa época la capital entera, como quien dice. Ajá. Nosotros íbamos al otro lado del río, a la orilla de Lozama, a sacar sangre a pacientes, a San Carlos, donde fuera, por allá, a cualquier lado íbamos nosotros, tempranito. Y a las 7:20 más o menos, pasábamos y la recogíamos a ella, Y la no montábamos en el carro, se sentaban En en la las acera, en el escaleras, literalmente. en las en el escaleras, y colegio. el poli, como le decían, el poli, se quedaba vigilando, Dentro de las se rejas del quedaba colegio. vigilando Sí. a ella. ¿Cómo ustedes recuerdan esa crianza con sus padres, los dos trabajando y en un sector que demanda mucho tiempo? Siempre nos daban tiempo. O sea, a pesar de que estaban trabajando, como trabajaban tanto, pues nosotros nunca sentimos que no éramos el foco principal de atención. Ok. De alguna manera se la ingeniaban siempre para poder estar presente en los momentos más importantes de nosotros. Nunca las descuidaron. De hecho, recuerdo siempre que en el colegio, mi mamá literal Faltó. nunca faltó a ninguna de las actividades que solicitaban de La nota, presencia. presencia de ella, de ninguna de Ferias. nosotras.
Y yo no sé si en algún momento, si no fue, tú puedes estar seguro. No iba yo. Y yo creo que parte de mucho aprendizaje y muchas cosas valiosas en nuestra Infancia y en infancia, nuestra porque crianza. así mismo tú veías personas o amigas Que no tenían que eso. Que la tú mamá no sentías que la trabajaba. mamá no trabajaba y no iban. A nosotros no tenemos nunca Una queja. Una queja carencia ni una de eso. carencia de No. eso. Combinaban el Con el- estar con nosotras. Yo recuerdo que almorzábamos juntos. Sí Ok. nos dejaban temprano, pero eso era parte de la Gajes rutina del diaria. oficio. En el Colegio Santo Domingo hacían filas, las chicas salían al balcón cuando papi nos iba A ver a mi buscar. papá llegar. Hermoso siempre. Sí, por sí, por si hermosa. no saben, el señor tiene 92 años y sigue trabajando. ¿Ya te vino a buscar tu papá? ¿Viene hoy tu papá? Yo decía, Ay, pero ¿y ay, cuál ay. es? No entendía. Bueno, la cosa Nosotras es no nos dábamos que aparte de todo eso, de trabajar, de compartir con nosotros, no dejaban la vida social. Ah. O sea, si yo te puedo decir que de los 30 días del mes, 28, ellos tenían Compromisos, cenas, baile. Se No portaban le daban bien. carpeta. Bueno, déjame decirte que no era que fuera muy tranquila, porque cuando salíamos de viaje, siempre que llegábamos, encontrábamos una de ellas con un brazo roto, una Abollada. pierna rota. 10 yesos en mi De lo haber. buena que es. 10 yesos. Ay, a mí Mordido de nunca me ha puesto perro, Sí. puntos. Y Jacqueline dice, bueno, ¿cómo le explico? Y Ay, ahí, Yesa. Nosotros vivíamos encaramados en mata, en techo, en de todo. Tirándonos de Ok, fueron columpio. niñas y gozaron su Y nos infancia. dejaban, Yo creo que sí que disfrutaron su infancia. Jugábamos pelota. bastante. y nos dejaban con nuestras tías predilectas. Me lo cuentas. Llegó la Navidad, momento de brillar, con todo el dinerito que me voy a ganar. Remesas llegarán de mi gente de allá, y cada boletico es un chance para ganar. Dile a tu gente que más reservas, la remesa la premiamos con sorpresa de 100,000 pesos, una jipeta pa' que esta Navidad te rinda de verdad. Todo el mundo va a ganar, Con las remesas, todo el mundo va a ganar en esta Navidad. Las remesas en Banreservas vuelven a premiar a todos con sorpresas de 100,000 pesos y una Jeepeta Toyota Yaris Cross 2025 para que esta Navidad rinda de verdad. Cada envío a partir de $50 genera un boleto participante. Promoción válida del 11 de noviembre de 2024 al 31 de enero de 2025. Todo el mundo va a ganar, con las remesas, todo el mundo va a ganar en esta Navidad. Todo el mundo va a ganar, con Banreservas, todo el mundo va a ganar en esta Navidad. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vivir es más fácil con Amadita App. Infórmate todo acerca de las analíticas. Autoriza tu seguro. Paga. Busca la sucursal que más te convenga. Toma tu turno. Almacena tu historial de pruebas para que no te detengas e interrumpas tu vida. Descárgala. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Me lo cuentas tú. Y nos dejaban con nuestras tías predilectas, ¿Cuál que eran era? las dos hermanas de mi papá. Ah, Después, el creador de la grandeza nacional,
y el continuador de su obra examinan algunas piezas del moderno armamento de que dispone la República. Miren bien dónde llegaba. Cuando a mí me cogieron preso, yo vivía en la calle Santiago, en Gascue, los vecinos se sentaron de espalda. Me estaban buscando por todas las calles de la ciudad con retratos. El que me fue a buscar fue eso de la Rosa, esa gente que mataron a Mirabal. Y cuando yo no sabía la existencia de la 40. Aquí llevamos el paquete. Cuando el paquete llegó fue a patadas limpias. Y dijo uno que estaba ahí, no, todavía no tenemos orden de matarlo. Esta ha sido una breve reseña de la prosperidad y el desarrollo sin iguales de un país empobrecido hasta hace algunos años y hoy colocado en una envidiable situación de solidez económica y de armonía espiritual, gracias al esfuerzo y a la visión de un patriota a quien el pueblo le ha consagrado su gratitud y su veneración. Don Nuno, todo esto fue en un periodo convulso para la República Dominicana, ajusticiamiento de Trujillo y luego viene la revolución. Cuando nosotros regresamos de Estados Unidos, los papás Amadita se mudaron y nos fuimos con ellos a la casa que quedaba frente a donde está ahora el Museo de Arte, la Galería de Arte Moderno, ¿verdad? Que era la estancia Radamés, donde vivía Trujillo. Ahí Patricia se le dio lo que le decían antes colerín, que era una gastroenteritis muy fuerte. No hubo tiempo de llevarla a la clínica ni nada, sino que ¿Usted la atendió? Yo la atendí en mi casa y le puse suero y tuvimos 3 días sin dormir. La policía que cuidaba esos sitios se parqueaba todas las noches frente a la casa de nosotros y tenían el radio prendido, pero le llamó la atención que pasaron 3 noches con la luz prendida y preguntaron. Cuando se enteraron no volvieron a prender el radio, pero estábamos ahí. Después de ahí fue que nos mudamos a la Bolívar 72, después que mataron a las Mirabal, pero en esa época ya el malestar In the first skirmishes for power in the Dominican Republic after the assassination of dictator Trujillo, his son Rafael seems to be top man. He has assigned aging playboy Porfirio Rubirosa to seek support for his regime in the U.S. He blames his father's death on a desire for revenge by General Juan Díaz, who was subsequently slain. Yo tenía un consultorio en la calle Bolívar, en la avenida Bolívar, número 72, frente a frente donde estaba el supermercadito de Wimpy. La sala la dividimos en 2. Yo puse mi consultorio ahí. La sala de espera por la noche se volvía sala de visita. Y nace Pilar. Estaba embarazada de Pilar. With an uneasy truce in effect in Santo Domingo, the second act is a maneuvering for power between the rebels and the military junta. The rebels claim the constitutional president is Francisco Camaño Deño with the bullhorn. He says that he began planning 8 months ago for the overthrow of the then ruling junta to pave the way for the return of ousted President Juan Bosch. ¿Usted recuerda algo que haya paralizado esas labores de usted en esos momentos? Claro, la revolución. Donde comenzó Amadita en la clínica Mañón. Esa clínica, de un día a otro, el director, el dueño, decidió venderla, que iba a vender la clínica. Y nos dio muy poco tiempo de noticias. Vendieron la clínica y nosotros nos trasladamos a un grupo médico en la Bolívar 90 en esa época. Que es esquina Casi Pastel. Para el tumultuoso 1965, Amadita pasó a formar parte del Grupo Médico Bolívar, donde continuó ampliando su gama de análisis. Para la década del 70, dio los primeros pasos en la automatización del laboratorio clínico en el país. La revolución paralizó el consultorio mío y donde estaba también el laboratorio de Amadita, que era en la Bolívar 90. Los americanos pusieron ahí un comando y se tuvo que parar todo eso. Yo recuerdo que viviendo ahí, cuando los aviones empezaron a ametrallar a los tanques que venían, los casquillos caían arriba del techo de casa. Decían como, vienen, escóndanse y no metían. Los closets de antes eran como 2 puertas que se corrían una y se quedaban. Entonces nos metían entre los zapatos ahí a todas.
A mami le gustaban mucho los chocolates, a mí también. Entonces mami me contaba que el día que se supo que había una revolución, ella lo único que atinó fue ir al supermercado A comprar chocolate. y de las cosas que ella no dejó de comprar fue todos los chocolates que había en el último tramo de arriba. Ella le dijo, bájeme todos esos chocolates, me los llevo. Para la época de la revolución, ellos también recibieron en Naco un montón de gente, de 29 familia o personas. conocidos muy cercanos cabida. que le dieron Refugiados. cabida. Ajá, Habían exacto. como 28 Y personas. todos estaban dentro con los Todo en una casa de 3 habitaciones donde se comía, que ellos no sé cómo se la ingeniaron, pero ellos eran los cabezas de familia. O sea que ya ahí estábamos mejor, ¿verdad, don Nuno? Económicamente ya Bueno, habíamos sí, salido a flote. ya estábamos más desahogados, más desahogados. Yo no tenía nada ayer, hoy me gané 5. Entonces guardo 4 y gasto 1. Hablando de economía y sin saber que Jacqueline, su tercera hija, se especializaría en finanzas, desde los 12 años delegó en ella la tarea de las compras del supermercado y del menú de la casa. Ya de adulta se encargaría de la parte administrativa del laboratorio y de la nómina más grande de Amadita, la de su corazón. Mami supo hacer cosas increíbles, como una vez había alguien que le quería embargar todos los muebles a una empleada. Dijo, no, pero esto es fácil. Sacamos los muebles, los mandamos al almacén. Vaya a embargar ahora. Y entonces, cuando llegaron a embargar, no había nada. Esas son de las pequeñas cosas. Cuando alguien se enfermaba del laboratorio, la primera persona que estaba ahí era mi mamá. Ella supo una vez un mensajero que lo chocaron en la esquina allá. Ella le dijo al chofer, móntalo. Ven, que a mí no me van a decir que no es ninguna clínica. Claro. ¿Y cómo es que ustedes logran esa fidelización o que la gente empiece a buscarlos ustedes para sus servicios? Al punto de que lo pusieron adentro de la casa y tenían demanda. Sí. Bueno, no sé, parece que teníamos muchas amistades y las amistades comenzaron a regar la voz y a conocernos después. En esa época también yo había hecho relaciones con parte de los miembros de la embajada americana que venían como pacientes míos. Okay. Y aumentó mucho la clientela mía, fuimos ampliándonos y se fuimos conociendo. Pero en el año 1971 nos invitaron a participar en el grupo de la Clínica Gómez Patiño. Y yo monté un laboratorio allá, mi esposo era pediatra, trabajábamos juntos, cada uno en su área. ¿Cuándo es que ustedes toman la decisión entre los dos de independizarse ya y poner su laboratorio propio? Mami sale de la Gómez Patiño, liquida gran parte de su personal y se queda con 5 o 6 bioanalistas que eran las más cercanas. Y de ahí, ella en el 84 se muda a la Abelardo Rodríguez Urdaneta, 102. ¿Por qué toman esa decisión, perdón? Bueno, ella estando en la Gómez Patiño, ella había dado un servicio enorme. Ahí fue que ella prácticamente se automatizó, hizo toda la parte del desarrollo del laboratorio. Tanto así que cuando ella hacía, ahí llegó el primer contador hematológico automatizado. Okay. Que los médicos le daba trabajo entender los hemogramas automatizados, porque estaban acostumbrados a que se hicieran manual. Se contaban con un aparatico y a mí me enseñaban para distraerme. Claro. Y yo aprendí a contar plaquetas y yo disfruté mucho eso, el microscopio y todo lo... O sea que mientras ella eran las secretarias adelante, porque íbamos a trabajar todas, pero mira la niña, entonces yo me sentaba, ahí me cogía Bella y Antonia, me sentaban Josefina. Que al final todo ese personal también se convirtió en familia. Que se fueron, claro, para mí. Esas son mamaditas, de verdad. Y después que ella se arranca ahí sigue a la Abelardo Rodríguez Urdaneta, que ella simplemente cogió un día y era caminando. Fue caminando. Dobló y vio ese sitio, dije, aquí. Al doblar de la Gómez Patiño. Y cuando me acuerdo como ahora, cuando ella vino y nos comentó a todas que había encontrado ese local. Y de ahí para adelante, mami, lo que me representó fue una persona que no le tenía miedo. O vamos a decir, tenía coraje, porque miedo
hubieron cosas que ella tuvo que ir madurando y haciendo, y cuando se entrevistaba con personas, con hombres en el ámbito del negocio. Yo recuerdo ir con ella en el carro y ella se bajaba, ofrecía sus servicios, hacía negocios, volvía y se montaba, pero ella iba como así como la educaron en su casa, que ella tenía palabra, que ella podía decir lo que ella tenía que decir, que era avalado por su conocimiento y su educación. Y respetar a nadie. No, con una educación. Nunca. Te hacía así, te pasaba la mano. O sea, ella te decía y conseguía que todos los demás colaboraran. Y fue rompiendo. Y se dio a conocer creo que entre todos los profesionales que le daban servicio y que ella dio, como una persona que por su manera de ser obtenía mejores resultados. ¿Nunca la discriminaron por ser mujer en ese sector? Ella se la supo buscar, porque mami tenía una personalidad imponente, fuerte, y ella era una persona muy decidida. A pesar de que ella decía que era muy tímida. Ella decía que era tímida. Lo que ella se proponía, por ahí ella lo lograba. Era muy tenaz. Y ella siempre se preocupaba por aprender. Por aprender. Y por investigar. Investigar. Y ya ahí tenían el nombre de Amadita, ella era reconocida por su labor en el campo. Fíjate que yo creo que sí, que comenzó ahí porque la gente decía, vete donde Amadita, voy donde Amadita, voy a donde Amadita. Tanto que en la celebración de los 50 años de casado de nosotros, el padre Maza, me acuerdo que él iba dándole vuelta a la servilleta, leyéndola. Y una de las cosas que dijo, bueno, Amadita es como la guagua, caben todos, pueden venir. Entren todos. Entren todos. Me lo cuentas tú. Si crees que grandeza es donar internet a este proyecto, nosotros estamos aquí por más. Conectar nos hace grandes. Altis, conectados contigo. Llegó la Navidad, momento de brillar, con todo el dinerito que me voy a ganar. Remesas llegarán de mi gente de allá, y cada boletico es un chance para ganar. Dile a tu gente que más reservas, la remesa la premiamos con sorpresa de 100,000 pesos, una jipeta pa' que esta Navidad te rinda de verdad. Todo el mundo va a ganar con las remesas, todo el mundo va a ganar en esta Navidad. Las remesas en Banreservas vuelven a premiar a todos con sorpresas de 100,000 pesos y una Jeepeta Toyota Yaris Cross 2025 para que esta Navidad rinda de verdad. Cada envío a partir de $50 genera un boleto participante. Promoción válida del 11 de noviembre de 2024 al 31 de enero de 2025. Todo el mundo va a ganar con las remesas. Todo el mundo va a ganar en esta Navidad. Todo el mundo va a ganar con Banreservas. Todo el mundo va a ganar en esta Navidad. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Me lo cuentas tú. Amadita es como la guagua, caben todos, pueden venir. Entren todos. Entren todos.
Oye bien, el laboratorio comenzó con el nombre de Laboratorio Clínico González Pitaluga. Porque su mamá decía que Amadita, no ya casada, no podía poner su apellido sola, tenía que... Claro, como Y una entonces, señora. pero después el laboratorio se comenzó llamando Laboratorio Amadita P. de González. Laboratorio Clínico Amadita P. de González. Sí, entonces después... Amadita Pelao. Cuando se traslada a la Abelardo Rodríguez Urdaneta, es cuando realmente hicimos el trabajo de instalar el laboratorio. Y mi mamá me dice, mira, yo necesito que tú me diseñes el logo del laboratorio. A mí. ¿Tú estudiaste? Arquitectura de interior, interiorismo. Entonces, cuando ella me dice eso, digo, bueno, está bien, déjame buscar un elemento representativo, y era el L. Meyer con un microscopio. Mami sí tenía algo, y el papi, que lo que nosotros nos gustaba era lo que ellos, estudien lo que a ustedes les gusta. O sea, nunca lo controlaron. Ahora, claro, a mí ella me dejaba caer que si yo quería estudiar bioanálisis, ella me pagaba gratis la carrera. O sea, ella me lo dejó caer. Y recuerdo que cuando empecé a trabajar, yo veía las papelerías en blanco y negro y en los anuncios o sea, empezamos a ver cosas, el anuncio de la página amarilla, ayúdenme. Que había que hay que renovar. Mami modernizarlo. hasta en esos detalles involucrada, porque mami siempre tuvo un trato muy personal con todos sus suplidores. Sí. Hasta que crecimos tanto que no lo podía hacer ella todo. Había que determinar un color y se seleccionó entre el fucsia. Y entonces, luego de ese tiempo, a hablarle a mami de publicitar, de poner algo que anuncie, ella no entendía porque ella eso. entendía que eso no se estila. Como un médico, un laboratorio, no vamos a estar anunciando como si fuera un comercio. Entonces empezamos a hacer, como un antes y un después, fue el cambio de la página amarilla, que todavía había, ¿verdad? Sí. De blanco y negro a colores. ¿Ustedes se acuerdan? Y de ahí para adelante, poco a poco, empezamos a trabajar. Aunque todas estudiaron la carrera que quisieron, todas están involucradas de alguna forma u otra y ayudaron a construir el laboratorio. Patricia, la primogénita, decidió estudiar medicina, pero le prometió a su madre que al graduarse le ayudaría a reencaminar el laboratorio. En 1987, tras regresar de una rotación en microbiología, no solo cumplió su promesa, sino que pasó a ser una pieza clave en la estandarización de los procesos, logrando en 2001 la certificación ISO 9001 de gestión de calidad, así como la primera acreditación ISO 15189 del país 12 años más tarde. Hay algo que creo que es fundamental en lo que es Amadita, el entrenamiento del personal, que doña Amadita lo hacía ella misma en un principio a cada uno y le decía que los clientes no eran clientes, sino personas enfermas que necesitan un trato afable, y creo que eso se ha mantenido desde el cajero, desde el portero hasta ahora. Yo la acompañé muchas veces a entrevistar a la gente. O sea, ella calaba si la gente tenía vocación de servicio, pasión y amor por el otro, si eran capacitadas, y ella le decía, ok, ya tú quedas contratado, ahora cuando tú estés ahí afuera, tú eres Amadita. Había gente allá que se jactaba, colaboradora de nosotros, con decir eso era para ella muy importante. Sí, pero ahí hubo un puente que se cruzó. Recuerdo a papi diciendo, bueno, Amadita, yo creo que tú vas a tener que empezar que los domicilios, entrenar a una persona para que vaya a los domicilios. Porque ella, a todo esto todavía ella lo hacía a los domicilios. Y llegamos aquí, papi todavía salía por la mañana, y sin embargo, de ahí en adelante, la fila de temprano en la mañana de pacientes que no se acostumbraban a que otro los sangrara, hasta que era aquí en la sala, bueno, nos cogían de conejillo de India, a mí me agarraban a Jackie, a mí me decían, se entrenó personal, Okay. hay muchísima gente que eran expertas en domicilio. Y entonces empezaron a hacer. Iban con un chofer, o ellas mismas manejando, iban y tomaban la muestra. O sea, que eso de pedidos ya y cosas ya, eso... Yo diría que fueron ustedes los pioneros. Que doña Amadita fue la pionera del domicilio. Con la delicadeza con que hay que tratar todo eso, desde esa época que tal vez no había la tecnología que hay ahora, atreverse a hacer eso. Y valor había de sobra, pues lo único sencillo en la visión de Amadita era el diminutivo de su nombre.
A un año de haber empezado de cero en la sucursal de Gascue, hoy sede principal con servicio 24/7, decidió ampliar la red de laboratorios a puntos estratégicos, que actualmente alcanza 65 sucursales a lo largo, ancho y hasta por debajo de la República Dominicana. Y otro paso inmenso es ya expandir, no solo quedarse en la Abelardo Rodríguez Urdaneta, sino que se va al barrio María Auxiliadora. Ella siempre se preocupaba porque la gente De sectores marginados. de sectores marginados no recibían los mismos beneficios de servicio, de laboratorio, de clínica privada y eso. Decidió que ella tenía que llevar el laboratorio a esos sectores. Y el primer laboratorio que abrió fue frente al hospital El Morgan. en el Morgan. Pues de ahí se va a Los Sama. De Los Sama se va a Herrera y de Herrera se va a Piantini. Piantini. Es la idea de ella o su deseo de llevar salud a las personas necesitadas. No fue el hecho de voy a comenzar a abrir sucursales por negocio, dinero. No. Sino ella dijo, déjame llevar salud, calidad. Le hacía los análisis a la mitad del precio de lo que lo hacía en Gascue, Ok. que era donde estaban. Pero como ella un día se sentó y me dijo, oye, yo nunca pensé que esto se iba a volver así. O sea, ella me decía, ya éramos... Ella no sabía lo grande que ella ella éramos era, ¿verdad 20 que no? sucursales, yo creo. Bueno, al principio yo le decía, cuando comenzó con la sucursal, te voy a tener que comprar un helicóptero, porque tú no puedes estar de aquí Claro. para allá y para allá no te va a dar tiempo, no te va a dar chance. Claro. No, pero ella feliz. Yo creo que nosotros no nos dábamos cuenta de hacia dónde iba ella. ¿Cómo empiezan las redes de sucursales a nivel de expansión de infraestructura? Lo compraba en plano. Ella me llamaba, Pilar, te voy a pasar a buscar porque me llamaron que hay un proyecto y tenemos que irlo a ver en plano. Digo, vamos, me Así recogía y así empezamos a ir viendo puntos estratégicos Claro. en su haber en ese entonces, porque la ciudad era muy diferente a lo que es ahora. Claro. Ahora nuestra expansión se refiere ya de otra manera, geográfica, con una Sí, serie con de inteligencia informaciones, con de negocio. inteligencia de negocio. Pero en ese momento que yo cada día lo he hecho y miro hacia atrás, digo, óyeme, empezar a abrir ese modelo de expansión. De ahí en adelante todo el mundo empieza como a abrir. Ella fue pionera en eso y yo siempre admiré en mi mamá su visión emprendedora de futuro y sobre todo ese servicio igualitario para todos. De calidad, sin importar a quién tú se lo Exactamente. estuviera dando, donde la gente se sintiera bien atendido, con confianza, con excelencia. Y que a pesar de esa expansión no se desvirtuara el modelo de negocio que ella No, creó, que no. era Y cercano. por eso siempre decía, esto empezó de juego Y terminó y siendo... terminó siendo verdad. Sí, ella empezó a estudiar laboratorio fue porque así como ella, papi decía, ella quería estudiar medicina, pero entonces ella dijo, ¿qué puedo yo hacer que aporte a Nuno? Complemento. Creo que al final se complementaron todos, porque ustedes son pieza clave, obviamente. Esa reflexión que tú hiciste es una reflexión que siempre hemos llevado. Así como su mamá fue muy open mind, ¿verdad? Sus padres, así han sido ellos para con nosotros. Sí. Siempre han sido mucho más adelantados. Y lo que es la vida, cada una de nosotros hemos podido aportar de una manera importante, sin haber sido obligadas, pero hemos sabido aportar en cuanto a lo que es nuestra gran núcleo familiar, nuestra gran empresa. Ella tiene una frase que se volvió icónica, del buen trato al paciente no es solo un deber, sino un acto de amor. Mi mamá salía de su oficina y cruzaba por la sala de espera y ella veía una gente ahí sentada y ella preguntó, ¿la están atendiendo? Y si era una gente que no tenía cómo pagar, se buscaba la forma. O sea, una vocación de servicio. De aquí no se va inigualable. nadie por falta de dinero sin ser atendido. Y ella siempre hasta el final estuvo pendiente de su laboratorio, de su negocio, era exigente. Pendiente. Ella asistía a reuniones al final y todo, y se enteraba de todo. Y visitaba sucursales. Visitaba Ella se sucursales. aparecía en las sucursales. Yo diría que el último cumpleaños El de terror. mami fue en Gascue, en el área técnica. Espontáneamente le cantaron cumpleaños y sucursal entera. ella eso lo vivió.
Antes de su partida terrenal, el 5 de diciembre del 2023, Amadita planificó que Patricia, a quien había pasado la antorcha de la presidencia ejecutiva en 2014, asumiera la cabeza del Consejo de Familia y del Grupo González Pitaluga en 2024. Siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que ustedes iban al lado los dos y muy a la par, don Nuno, ¿verdad que sí? Él era la mano derecha de ella. Todavía en esta sociedad es difícil encontrar un matrimonio que uno no vaya por encima del otro y que haya un trato ni se sienta mal uno del otro. No, entre nosotros nunca hubo, tú estás haciendo más, ni estás haciendo menos, ni... Me lo cuentas tú. Si crees que grandeza es donar internet a este proyecto, nosotros estamos aquí por más. Conectar nos hace grandes. Altis, conectados contigo. Ahora vivir es más fácil con la Amadita App. Infórmate todo acerca de las analíticas. Autoriza tu seguro. Paga. Busca la sucursal que más te convenga. Toma tu turno. Almacena tu historial de pruebas para que no te detengas e interrumpas tu vida. Descárgala. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Llegó la nueva Garcita Chips. Llegó la nueva Garcita Chips. Crujientes chips de arroz en 4. La nueva Garcita Chips, crujientes chips de arroz en 4 sabores, hecha con ingredientes naturales, arroz integral y libres de gluten. Ahora sí, disfruta del snack que no podrás parar de comer. Garcita Chips, adictivamente saludables. Me lo cuentas tú. Tú estás haciendo más, ni estás haciendo menos, ni... Que en base a la estructura epidemiológica de vigilancia y del laboratorio establecida en el país, fue posible la localización, aislamiento y confirmación por laboratorio del primer caso importado de COVID-19. Se trata de un ciudadano de origen italiano. ¿Qué significó eso para Laboratorios Amadita? ¿Estaban preparados? ¿Su mamá se hubiera imaginado en algún momento esa demanda que ustedes tuvieron cuando llegó la pandemia? Yo creo que nadie en el fondo estaba preparado para enfrentar ese reto tan fuerte que fue. Pero yo creo que nosotros pudimos cumplir nuestro rol de una manera importante al país. Eran la primera línea de ayuda para el país. Patricia decía, es que estamos en guerra. Y literal, eso era lo que se sentía. O sea, no había hora.
tú no te despegabas de un teléfono, ayudar. la gente, las dos. no, para poder ayudar. Enfrentados a lo desconocido, porque era muestra y prueba que ustedes tal vez nunca hubieran Nadie estaba hecho. preparado y era todo nuevo, pero el poder estar a la par con todo lo que venía y estar buscando alternativas para traer los reactivos, para poder tener cómo hacer las cosas, eso ayudó mucho. Y pudimos estar remotos al segundo, cuando dijeron se Sí. cierra el país. Menos lo que tenía que estar en Menos las áreas los técnicas. pobres Con los hazmat, que recuerdo esos tuvieron domicilios que, impecables. como recuerdo quiera. la primera persona que tuvo que ir a sangrar. Se había comprometido en brindar el servicio, pero ese estrés que él soltó Claro. después fue... Le llegamos a decir los héroes Los héroes de la Amadita. pandemia, Es los que héroes fueron Amadita. héroes y siguen siendo héroes. Sí, A partir sí. de ahí, una pregunta que siempre me he hecho. ¿Creen ustedes que el país ha reconocido lo que es Amadita, lo que es su familia en su justa dimensión? Bueno, tus caras lo contestan todo. Vamos a Don ponerla Juan, de otra forma. vamos a darle Usted la que palabra. Amadita nunca quiso hizo todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho y todo lo que hizo pensando en reconocimientos, ni honores, ni nada de eso. Ella era contraria por completo a todas esas cosas. Nunca Ella se ufanó de lo que ella a era. ella no le gustaba, los aceptaba porque no le quedaba más remedio. Y los aceptaba siempre y cuando fuera en beneficio de el laboratorio Amadita. Sí. Y siempre nos decía, mis hijas, lo que haga su mano derecha, que nunca lo sepa su mano izquierda. ¿Cuál es la mejor enseñanza que les dejó su madre a cada una? Algo que recuerde, y a usted, don Nuno. Y si dejó alguna instrucción para ustedes ya al final de sus días en este plano. Don Nuno, si quiere empezar. Y es una pregunta difícil para ustedes y hasta para mí. Muy difícil. Tranquilo. Tengo que coger aire. Aire. Yo soy muy llorón. No se preocupe. Tome agua, tome una servilleta. Yo creo que Amadita para mí fue la vida entera. Fue una bendición. Tranquilo, don Nuno. Pero es que yo no concibo todavía hablar en pasado de Amadita. No, es muy difícil. Para mí ella está aquí todavía. Y está aquí todavía. Eso es así. Así es. En el recuerdo de sus nietos queda la abuela que no conversaba de trabajo, sino de pelota, la que tampoco hablaba de sí, pero sabía las andanzas de cada uno, la abuelita mami de los almuerzos dominicales, en aquel hogar que fue consultorio, añoranza de la infancia de sus madres y en el que ellos también encontraron refugio. Mira, si te puedo decir algo, quizás sean muchas cosas, pero voy a resumir. Sí, vamos a tratar. Si no hubiese sido por la formación que mami tuvo como persona en su propio hogar, por Amada Aníbar, yo no tuviera la tranquilidad que tengo ahora, gracias a Dios, esta paz, porque es alguien que no solamente porque lo aprendió, sino porque lo vivió, todos esos principios, todo ese amor que ella representaba y que representa, y que obviamente es lo tácito en lo que es la marca de la empresa. Todo eso venía de un corazón que, bueno, por decir, aquí la primera vez que yo encontré Biblias en casa era porque mami las leía, y yo la primera persona que empecé a ver leyendo la palabra. Por eso de lo que tu mano derecha hace, que no lo sepa tu izquierda, etcétera, etcétera, muchas cosas. Muchísimas símiles salieron de la Biblia. Yo creo que mami no necesitó darnos unas instrucciones a mí, por lo menos específicas, nunca. Mami, hasta el último día, con su ejemplo, era que ella daba las lecciones. Las lecciones. Nos siguió criando hasta el día que partió y la volveremos a ver. Ya lo sé. Así es. Sé que ella vio todo lo que iba a pasar en los próximos 2 o 3 años antes de fallecer, porque ella estaba continuamente integrada y papi para ver para dónde iba, porque al final era su barco. Claro. Y ella era la capitana. El timón. El timón que lo empezó.
como ella decía, pequeñito y fruto de su educación y su corazón, era estar cerca y servir bien al paciente y estar cerca de la gente, que eso es lo más importante para nosotros. O sea, nos puso una vara muy alta. Muy, muy. Ella había visto sus frutos, claro, y disfrutaba ya de que todo caminaba bien. Se fue satisfecha. Sí. Lo único que le preocupaba a ella que en el futuro la familia no se dividiera, no hubiera problemas. Y eso es, no se negocia. ¿Tienen algo más que quieran agregar? Claro. Bueno, ¿qué significa? O sea, para mí evoca muchísimas cosas, muchísimas emociones, pero sobre todo sus valores, sus principios, la tenacidad, la visión, la valentía. Todo eso es lo que realmente nosotros hemos visto. Y la humildad y el buen trato a los demás y preocuparse, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, claro. Una responsabilidad, porque si algo ellos han tratado y han velado es por que la familia se mantenga unida y que todo este sacrificio y toda esta lucha, todos estos momentos difíciles, pero también buenos, sean valorados no tan solo en nosotras, sino en las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque lo que nos han dejado es un gran legado familiar y un gran legado de trabajo. Y lo único que nosotros hemos visto en esta vida es trabajo. ¿Cómo ellos han trabajado? De los valores de Amadita, esos son pasión y amor por el servicio, coraje sin límites, el amor por la calidad y la excelencia, o sea, el hacer las cosas correctamente, siempre pensando en el otro, en el otro, en el prójimo. O sea, el amor al prójimo es algo que se respira ya, es una parte de nuestra cultura. Claro que sí. Jacqueline. Yo salí a Llorona salió. Este país nunca ha tenido una empresaria como mi mamá. Eso pienso yo también. Yo creo que no van a ser una. Porque ella es empresaria innata. O sea, no es hija de un empresario. Nunca fue. Sino no heredó nada. No heredó nada. No, ella lo sacó todo, lo construyó. Sin saber cómo se hacía, pero con el empeño de hacer las cosas correctas. Y eso es más gratificante para ustedes y para ella misma, porque cuando te caen las cosas de la mata, tú no lo aprecias tanto, tal vez. Mira cómo pasaron hambre. Una visionaria. Pasaron frío. Claro. Pero la gente siempre les abrió la puerta. Mami nos enseñó a trabajar, nos enseñó la humildad. Siempre ha sido el centro de su familia, no de esta humilde familia, sino de su familia que trabajan como colaboradores y de su familia, hermanos, primos, amigas, el tronco, desconocidos. Mami tiene una nómina de corazón que ustedes ni se imaginan. Nos enseñó a trabajar. Yo les dije a mi esposo y a mis hijos lo saben, a mí no me enseñaron a cocinar, a mí me enseñaron a trabajar. Y salgo todos los días a trabajar y a dar lo mejor de mí como lo hacía ella. No podía ver una gente que se sentara en su escritorio y se lo veía en los ojos. Mi hija, ¿qué te pasa? Ella. ¿Qué tú tienes? Y le decía, no, doña Medita, no se preocupe. No se preocupe, no existe. Te mando recuerdo, no se preocupe. ¿En qué te puedo ayudar? Su carácter luchador fue el eterno estandarte de una mujer que se plantó al machismo de su época, pero que supo mantener un matrimonio unido por el amor y la ciencia y que a pesar de su imagen circunspecta, conseguía encarnar en ese Amadita el pedacito maternal en que cabemos todos los dominicanos. Llorando en un lamento que el dulce viento lleva con